propósito del Día Nacional de la Cultura, el 9 de agosto, licenciado Floro, queremos preguntarle, ya en 1944 se funda la casa, ¿no es cierto? Y fueron avanzando en las diferentes provincias. Entiendo que se iba fundando los diferentes núcleos provinciales. Y acá Zamora, ¿cuándo llegaron? ¿Cómo fue el acto fundacional de la casa? A ver si nos puede comentar un poquito. Usted es uno de los, lamentablemente tenemos que decirlo, uno de los últimos que quedan ya con vida, porque algunos fundadores ya se han muerto, ya han fallecido. Y bueno, digo lamentable porque algunos se han ido jóvenes todavía. Y usted todavía nos acompaña. Y esa gracia creo que hay que compartirla también. Cuéntenos, don Florio. Gracias, Claudio, gracias. La Casa de la Cultura nace del deseo de esa sinceridad que tenía el prefecto de Rivera en ese entonces, Vicente Rivera, porque él pensaba y él soñaba hacer de esta provincia como todas las demás provincias que hay en el Ecuador, que no sea un apéndice de las otras provincias, porque de esa manera, digamos así, Loja, digamos, Zamora casi era un apéndice de Loja. Y recuerdo muy presente un señor mayor Petronio Jaramillo, que era de Loja, y quedó de jefe civil y alguna parte, jefe civil aquí en el tiempo de la dictadura, un discurso que dio ahí en la gobernación y dijo que Zamora es el ombligo de Loja. Entonces, siempre dependíamos en algo, dependíamos en salud, dependíamos en educación, dependíamos en todo, dependíamos de Loja. Entonces, con lo que ya se fundó la provincia, y tuvo don Vicente Rivera en el Consejo Provincial después de muchos años de haber servido en la educación aquí como director. Entonces él decía que hay que hacer la provincia como debe ser provincia, con todas las instituciones que tienen, ¿no? Que no debemos depender de nada aquí. Y uno de estos aspectos también fue el de la cultura. Entonces, por eso yo siempre he creído y convencido que él fue se apasionó también por la cultura, ¿no? Y trabajó intensamente unas gestiones ante la matriz para que también se cree esta institución. Y en algún viaje que estuvo en Quito, también se había ido a insistir, y en el informe que nos rendían como consejeros en ese entonces, nos manifestaba que había conseguido ya el compromiso formal con los directorios de la matriz de venir a fundar la Casa de la Cultura aquí. Entonces ya la tenemos pendiente. Eso era prácticamente ya una creación, digamos, de ofrecimiento que había hecho el Directorio Nacional. Y resulta que el señor Vicente Rivera, en uso de sus legítimos derechos, salió de vacación. No, tuvo una vacación pues, del cargo de consejero provincial que era, y yo en ese entonces desempeñaba el cargo de vicepresidente del consejo, y como estaba en vacación me había dejado encargando la prefectura a mí. Entonces yo estaba encargado de la prefectura del consejo, cuando recuerdo muy presente que un sábado que estaba reposando en mi casa, llegaron 3 señores de la Casa de la Cultura a decir que vienen a cumplir con su compromiso que le habían dicho, palabras de ellos, que le habían dicho al prefecto de Zamora. Entonces ahí es lo que lo recibí en mi casa, dialogamos, pero sí, yo veía que había una falla.
había el deseo de don Vicente Rivera de fundar la Casa de la Cultura, pero no habíamos hecho ninguna promoción. Así que esta visita era sorpresa, por decirlo así, pero no había un ambiente preparado para decir tenemos 4 o 5 bien personas ya con este compromiso de formar parte de la Casa de la Cultura. Entonces lo recibimos en mi casa, les agradecí, bueno, muchas circunstancias que pasaron y bueno, y dialogamos de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y él dije, bueno, ¿con qué personal contamos? Que no teníamos nada. Dialogando, porque aparte de que ya los recibí en mi casa, les fui a buscar alojamiento, era un sábado. El domingo también salimos a caminar por Bombuscaro, que fueron muy impresionados. Y en ese diálogo que tuvimos, salió de que habría que aquí valernos del gobernador de la provincia para que convoque las autoridades para que ellos sean los miembros fundadores, ¿no? Era el gobernador de la provincia, don Humberto Delgado. Entonces quedamos el día lunes a primera hora, a las 8 de la mañana, estar en el despacho del gobernador para decirle que queremos estar inquietos y que convocara a las autoridades. Así fue. Entonces Humberto convocó a las autoridades y a eso de las 10 de la mañana nos instalamos en la gobernación. Esa prácticamente sería el origen de cómo se fundó la Casa de la Cultura. ¿Cómo fueron los primeros pasos? Usted que vivió la historia de... Bueno, eso es bastante simpático, por decirlo así, ¿no? Si habíamos pensado en eso y no creíamos, ¿y a quién le damos ese muertito? Dijimos así, ¿no? Porque era un muertito que no había un papel, nada, absolutamente nada. Y de las autoridades, de los miembros que estaban ahí, ninguno quería, porque como eran empleados públicos, ninguno quería asumir esa responsabilidad, ¿no? Había unos profesores, compañeros, estaban ahí, pero tampoco ellos tenían su cargo y tampoco no tenían tiempo, ¿no? Y no trabajaban en Zamora. Y entre ellos, yo recuerdo, me acordé yo, que no lo conocía siquiera, lo conocí, pero así de vista nomás, pero no personalmente. Pero el licenciado Alonso Salcedo. Al licenciado me acordé del licenciado Alonso Salcedo y ahí en la misma reunión me acordé de él. ¿Por qué? Porque yo, estando en alguna otra época encargado de la prefectura, me había pedido él que le facilite algunos dineros para publicar una revista del Colegio 12 de Febrero. Entonces me acordé que a mí me fue a agradecer y a regalarme una revista y vi que había muchas inquietudes ahí que había escrito los estudiantes y ya se enfocaba con la situación de que queremos hacer el amor un pueblo oculto, me acuerdo muy presente, había en su editorial, ¿no? Y que es necesario esto. Entonces ahí me acordé de él y lo propuse como presidente. Quien llega a oposición te salió nombrado él. Entonces después nos convocaron a él y creo que nos delegaron a él y el señor Ricardo Apolo para que llegáramos con la noticia a él. Entonces nos fuimos a decirle que también él agradeció, para decir el origen, él agradeció y pidió el apoyo. Bueno, tuve la oportunidad de ahí ser amigo, muy cordial, muy sincero, muy amigo, digamos, ¿no? Entonces ya nos tuteamos, ya llegamos a hacer esto. Me dijo, Floro, no puedes dejarme solo, vos puedes nombrar si vos estás cargado del consejo. Entonces ahí comenzamos a hacerle la situación. Recuerdo que con
algunas partidas del consejo que le pedía a Miguel Samaniego que compremos máquinas de escribir, equipo telefónico, escritorios, es decir, que le equipamos la oficina, no, equipamos la oficina ahí y ahí comenzó ya a funcionar, no, lógicamente no había un funcionario, él después de sus clases iba un poco a atender a la oficina, a atender allí, pero fue muy inquieto y no sé de dónde sacaría, pero nos hizo exposiciones, publicó una revista, alguna situación, estuvo muy inquieto, ¿no? Hasta que fue constituyéndose el directorio, pues que estaba conformado. En las reuniones que teníamos siempre le ofrecíamos apoyo y los que podíamos le dábamos a él el apoyo, hasta que ya consiguió, digamos, el cambio y él se fue. Entonces se quedó encargado el vicepresidente, que en ese entonces, el primer vocal, digamos, que en ese entonces era Víctor Rodríguez. Manuel Rodríguez. Sí. Eso sería más o menos el origen. Corría el año 1981. Y él estuvo hasta unos 3 años o 4 años más estuvo aquí. No, sí, pasó aquí. Ya casi estamos para cumplir 44, pues estamos camino a los 50 años ya. Como yo. De núcleo, como usted. ¿Cuál es el sentimiento? Usted no solo es miembro fundador, sino también tuvo la oportunidad de dirigir por 3 periodos, si no estoy mal, el núcleo. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene ahora? ¿Qué nos podría decir? ¿Y cuál sería lo que habría que hacer? Porque estamos ya a 6 años de cumplir 50 el núcleo provincial. Bueno, efectivamente yo tuve la suerte y la benevolencia de los compañeros que hicieron que después de que cumplía mis años de servicio en el magisterio, llegué a ser presidente y haya tenido un periodo larguito de 4 periodos, pero estamos redundantes, ¿no? En 3 ocasiones de ser presidente, ¿no? Como usted conoce, Claudio, pues se ha trabajado aquí enfocándonos en todo lo que es la cultura, haciendo con nuestros pequeñísimos recursos, porque yo recuerdo que cuando yo llegué a la primera vicepresidencia, a la primera presidencia, el presupuesto no era más de 90,000 sucres, ¿no? En ese entonces, al año. Entonces, prácticamente alcanzaba para los sueldos, ¿no? Cuando salí yo creo que ya quedaron en 200,000, algo así, ¿no? Entonces, con todo eso se ha trabajado. Y yo creo que todos los presidentes que han pasado se han enfocado en que haya una cultura diversa, enfocada en todos los aspectos que manda la cultura, no solo en un aspecto, en todos los aspectos. ¿No? Entonces, yo como nadie alabo el arte de la música. Nos da mensajes espirituales que nos hace meditar mucho, pero también estamos olvidándonos de todos los enfoques culturales, ¿no? Entonces yo sí pensaría que el nuevo directorio debería, no sé si decir corregir esta situación que estamos viviendo ahorita, porque si en verdad ahora tenemos un desarrollo musical bastante fuerte, pero en los otros aspectos los hemos abandonado casi totalmente. Un mensaje final en este Día Nacional de la Cultura, ¿qué podríamos decir desde acá, desde nuestra provincia, desde Zamora Chinchipe? Porque al final nos van a estar escuchando y viendo
Ahora con la tecnología en todo el mundo habrá la oportunidad de que este mensaje llegue. ¿Qué podríamos decir desde acá, desde Zamora Chinchipe? Bueno, si usted y yo hemos venido trabajando en forma muy desinteresada en cierta manera, porque también se ha sacrificado harto tiempo, ¿no?, en ello, eh, como anhelosos de que ese desarrollo cultural siga, pensar de que siempre será la cultura un, un, un camino, digamos, ¿no? ¿No?, que nos lleve al bienestar social de todos los pueblos. Debemos buscarle que la cultura sea el verdadero río que lleve bienestar a toda la gente del Ecuador, a toda la gente que vivimos aquí en la provincia y en el Ecuador. Que todos sintamos ese, esa intensidad de bienestar que da la cultura. Capaz de que todos nos contagiemos de este valor sumamente sublime, podemos decirle, de la cultura, que todos y que todos los miembros, nosotros, yo particularmente ya pues creo cumplí con mi jornada, ya estoy bastante avanzado en edad, cumplí con mi jornada, pero a todos los miembros de la Casa de la Cultura, a todos los que son miembros de rato y a todos los que vendrán, que nos unamos, estemos fuertemente vinculados, no, estrechamente vinculados en este desarrollo cultural.